En el silencio opresivo del salón principal de la casa familiar en las afueras de Madrid, donde el sol de la tarde se filtraba a través de las persianas entreabiertas como cuchillos de luz, Elena Vargas sintió el peso del mundo derrumbándose sobre ella. Acababa de enterrar a sus padres en el cementerio de la Almudena, y el eco de las oraciones aún resonaba en su mente. Su tía Isabel, con su vestido negro impecable y ese perfume dulzón que siempre le provocaba náuseas, se acercó con pasos medidos, como una depredadora acechando a su presa. «Elena, querida», murmuró con una voz que pretendía ser consoladora pero que destilaba veneno. «Tenemos que hablar de tu futuro». Elena, con los ojos enrojecidos por el llanto contenido, no imaginaba que esa conversación sería el detonante de una tormenta que arrasaría con todo lo que creía conocer sobre su familia. Isabel no perdió tiempo en formalidades. Sacó un sobre de su bolso de diseño. Uno de esos que costaba más que el sueldo mensual de un trabajador común en España. Y lo extendió sobre la mesa de caoba. «Tus padres, que en paz descansen, siempre se preocuparon por ti. Soltera a los 28 años. Con ese título en Historia del Arte que no te lleva a ninguna parte. Querían asegurarte una vida estable». Elena frunció el ceño, confundida. El accidente de sus padres en la Sierra de Guadarrama. Ese fatídico viaje en coche bajo la lluvia torrencial que la Guardia Civil había calificado de desgracia climática. Ya le había robado el suelo bajo los pies. ¿Ahora? ¿Esto? ¿De qué hablas? ¿Tía?» Isabel sonrió. Pero sus ojos eran fríos como el mármol del suelo. «De Javier Ruiz. El hijo de los Ruiz. Nuestros amigos de toda la vida. Él está dispuesto a casarse contigo para proteger el legado familiar. Las industrias Vargas necesitan estabilidad. ¿Y tú? ¿Sola? ¿No estás preparada?» Elena sintió un nudo en la garganta. Javier era un hombre atractivo. Sí. Con su bufete de abogados en el centro de Madrid. Pero lo había visto apenas un puñado de veces en cenas familiares. Era el tipo que hablaba de fusiones empresariales como si fueran romances y que veía a las mujeres como activos en un balance contable. ¿Matrimonio? ¿Con alguien que apenas conozco? Isabel endureció el gesto. No es una sugerencia. Elena. El fideicomiso familiar tiene cláusulas. Si no te casas y sigues bajo mi tutela como presidenta del consejo, el patrimonio podría desviarse a la fundación familiar que yo dirijo. Sería por tu bien. Para que no lo dilapides en sueños artísticos. Elena apretó los puños. La fundación. Esa entidad que Isabel controlaba con puño de hierro. Absorbiendo donaciones y evadiendo escrutinios. Mis padres nunca habrían aceptado esto. Tus padres no están aquí. Replicó Isabel con una frialdad que cortaba el aire. Pero yo sí. Y te estoy ofreciendo el camino fácil. Anunciaremos el compromiso en un mes. La boda antes de fin de año. Aquella noche. En su habitación infantil. Rodeada de cuadros que había pintado en su juventud y que ahora parecían burlarse de su ingenuidad. Elena no pudo dormir. Isabel siempre había estado allí. Moldeándola, eligiendo sus colegios privados en Madrid. Vetando amistades inapropiadas. Convenciendo a sus padres de que el arte era un capricho inofensivo que la mantendría dependiente. Recordó una conversación oída a hurtadillas cuando tenía 12 años. Entre su abuela Carmen y su madre. En el patio de la casa bajo las bugambillas.
Isabel intentará controlarlo todo cuando yo falte. Había dicho Carmen con voz firme. La trata como a una marioneta. Prométeme que protegerás a la niña. Su madre había susurrado algo inaudible. Pero Carmen respondió, el segundo testamento es la garantía. Recuérdalo. ¿En Suiza? Elena nunca lo había entendido. Pero ahora. Con el dolor fresco. Aquellas palabras cobraban sentido. Al día siguiente. Elena fue al banco donde sus padres tenían la caja de seguridad. Isabel no sabía que su padre la había añadido como titular 6 meses antes. Entre bonos y pólizas. Encontró una carta manuscrita de su abuela. Mi querida Elena. Si lees esto. Mis temores se han cumplido. Hay otro testamento que Isabel ignora. Busca a Antonio Morales. Mi abogado personal. No el de la familia. La verdad sobre Industrias Vargas es más oscura de lo que imaginas. Tu tía ha sido paciente. Pero la paciencia no es bondad. ¿Sé cautelosa? ¿Sé astuta? Antonio Morales. Elena lo localizó a través del Colegio de Abogados de Madrid. Retirado. Pero aún activo. Su voz al teléfono fue prudente hasta que mencionó a Carmen Vargas. Llevo 15 años esperando tu llamada. ¿Podemos vernos en privado mañana? Se encontraron en una cafetería discreta en el barrio de Malasaña. Lejos del círculo de influencia de Isabel. Antonio. Un hombre de 70 años con cabello plateado y ojos sabios. Sacó un sobre. Tu abuela era una mujer brillante. Construyó Industrias Vargas de la nada. Fabricando productos químicos. Pero cometió un error, confiar demasiado en su hija menor. Isabel siempre ambiciosa. Convencida de que merecía más. Le mostró una copia del segundo testamento. Si alguna vez te coaccionan para casarte o manipulan tu herencia. Todo pasa a ti inmediatamente. Incluidas las acciones de Isabel. Elena leyó con el corazón acelerado. El documento revelaba irregularidades. Isabel había autorizado vertidos ilegales de residuos tóxicos para ahorrar costes. Contaminando acuíferos cerca de 3 plantas en Valencia y Andalucía. Tu abuela lo descubrió. Sospechaba que Isabel actuaría solo si se sentía amenazada. Tus padres empezaron a preguntar por las finanzas 2 semanas antes del accidente. Nunca llegamos a hablar. El peso de la traición la aplastó. Isabel. Que la había criado en ausencias de sus padres. ¿Había matado a ellos? ¿Qué hago? Antonio la miró fijamente. Finge por ahora. Deja que crea que gana. Yo me encargo de autenticar el original en Ginebra. Pero Elena. Ten cuidado. Si se entera. Esa tarde. Al volver a casa. Encontró a Isabel reorganizando fotos familiares con precisión mecánica. Javier viene a cenar mañana. Ponte el vestido azul. Resalta tus ojos. Elena asintió. Sumisa. Mientras su mente bullía de planes. La cena con Javier fue un teatro perfecto. Él llegó en un Audi reluciente. Traje a medida. E Isabel lo trató como a un príncipe. Elena bajó las escaleras en el vestido impuesto. Interpretando el papel. Elena. Estás radiante. Dijo Javier. Pero sus ojos calculaban más allá. Lamento lo de tus padres.
La simpatía duró lo que tardó Isabel en dejarlos solos. Tu tía y yo hemos hablado de los arreglos. La fusión de intereses beneficiará a todos. Industrias Vargas necesita liderazgo fuerte. ¿Fusión? Elena fingió confusión. Creía que era una cena. Él rió. Somos adultos. Mantendrás el apellido. Un puesto ceremonial en el consejo. Yo manejaré las operaciones con guía de Isabel. 3 días después. Elena estaba en el piso de su amiga Laura en Chueca. Periodista de investigación que vivía de café y verdades ocultas. ¿Quieres que investigue a tu tía? Por fin. Siempre te dije que era turbia. Todo, finanzas. Violaciones ambientales. Lazos con los Ruiz. Y Laura. Creo que mató a mis padres. Laura se congeló. Mientras ella activaba contactos. Elena seguía el engaño, galas benéficas donde Isabel la presentaba como prometida de Javier. Reuniones donde se delineaba la estructura post-boda con Isabel como CEO y Javier como presidente. Elena relegada a directora de iniciativas sociales. Pero de noche. Construía su caso. Antonio conectó con un contable forense que halló discrepancias, millones desviados a sociedades pantalla de Isabel. Laura descubrió que el bufete de Javier sangraba dinero. Sostenido por contabilidad creativa y la promesa de la fusión Vargas. El golpe vino cuando Elena volcó accidentalmente el bolso de Isabel en un almuerzo. Robó su móvil 3 minutos. Reenviando emails. Esa noche. Los leyó con horror. Un hilo con Javier, el viejo sospecha. Aceleremos. Otro con un abogado, asegura que el acuerdo prematrimonial transfiere votos al casarse. No sabrá qué firma. El peor, a un tal V. El enfoque de la sierra funcionó. Fallo de frenos. Sin preguntas. Pago transferido. Sus manos temblaron. Los había asesinado. Interrumpida por un golpe en la puerta. Isabel entró con papeles. El acuerdo prematrimonial. Firma esta noche. Anunciamos mañana. Elena escaneó, en página 47. Al casarse. Votos a Javier. Quiero que Antonio Morales lo revise. Abuela decía tener consejo independiente. Isabel palideció. ¿Morales? Es nadie. Firma. Tus padres querrían que confíes en la familia. Tus padres. Los que mandaste matar. De acuerdo. Dijo Elena. Tomando la pluma. Pero escribió no. Isabel enrojeció. Estúpida. Lo sé todo, vertidos. Sociedades. Frenos. Isabel retrocedió. Sonriendo gélida. Pruébalo. Eres una huérfana delirante. Tengo jueces. Policías. ¿Periodistas? Tomaré el riesgo. La fiesta de compromiso en 2 días. ¿No? Sería una pena si no sale como planeas. Los siguientes 48 horas fueron un baile de engaños. Elena fingió intimidación. Llamando a Isabel con voz temblorosa, tienes razón. No tengo pruebas. Firmaré en la fiesta. Isabel. Satisfecha, sabía que entrarías en razón. Ponte el Valentino blanco. Mientras.
Laura preparaba un bombazo periodístico. Antonio, Ginebra responde. Representante llega mañana. Elena contactó a familias afectadas por contaminaciones. 2 colgaron. Pero la tercera. María López, cuyo hijo tenía leucemia. Escuchó. Nos pagaron por callar. Amenazaron con ruina legal. ¿Y si garantizo que no os toquen? ¿Si les hago pagar? Silencio. La fiesta es mañana. Estaré allí. El día de la fiesta. Elena se movió como un fantasma bajo supervisión de Isabel, peinado. Maquillaje. Perfume. Javier llegó con un anillo de 5 quilates. Tras esta noche, todo cambia. La fiesta en el Palacio de Cibeles era un despliegue de lujo, políticos, empresarios, sociedad madrileña. Isabel y Javier anunciaron el compromiso. Aplausos. Elena subió al podio con el acuerdo. Antes de firmar un anuncio, sacó documentos. Mi abuela dejó un segundo testamento. Revela que Isabel autorizó vertidos tóxicos, contaminando vidas. Y peor, ordenó sabotear el coche de mis padres. Caos. María López subió, mi hijo enfermó por sus residuos. Aquí las demandas selladas. Antonio presentó el testamento. Laura grababa todo para su periódico. Isabel gritó, mentiras. Pero la Guardia Civil llegó, arrestándola por fraude y homicidio. Javier huyó, pero fue detenido. Elena vio el pánico en los ojos de Isabel. El silencio roto por fin. Los días siguientes fueron un torbellino. Elena tenía cientos de llamadas perdidas, abogados. Junta. Parientes. Antonio llegó con equipo, la junta en caos. Bolsa suspendida en Industrias Vargas. AEAT investiga. Activos de Isabel congelados. ¿Víctimas? Como accionista mayoritaria. Puedes compensarlas ya. Elena firmó. Autorizando millones para familias como María. Cubriendo tratamientos. Pero el respiro duró poco. Isabel salió bajo fianza de 5 millones. Pagada por su abogado. Poderosos amigos. Dijo Antonio. Cuidado. Un animal acorralado es peligroso. Al día siguiente. Cuentas de Elena congeladas por injunction de fraude. Isabel alegaba falsificación del testamento. Puede atar esto años. Sangrando la empresa. El abogado de Javier ofreció, testificará contra Isabel por inmunidad. ¿Inmunidad? Fue cómplice. Dice que lo supo después. Tiene grabaciones. Las oyeron, Isabel planeando el accidente. Hablando de Elena como mercancía. Amenazando institucionalizar la posboda. Hay más, cuentas offshore en Islas Caimán. 20 millones robados. Elena aceptó a regañadientes, justicia requería compromisos. El operativo, Javier con micrófono en el ático de Isabel. Elena monitorizaba desde una furgoneta con la policía. Isabel se relajó, la niñata cree que ganó. Pero juez amigo demorará. Doctor. Reyes testificará psicosis de duelo. La cometerás. Meses en clínica privada. Medicada. Firmará lo que quiera. Elena helada. ¿Asesinato?
Víctor no hablará. Sin él. ¿Nada? Y tú no dirás nada. ¿Verdad? Tengo fotos de tu soborno a un diputado. La policía sonrió, soborno federal. Isabel arrestada de nuevo. Sin fianza. La investigación federal aceleró, cuentas en 12 países. Funcionarios sobornados. Red de contrabando de residuos. Elena en la sala de juntas, elegimos, salvar con PRO radical, ¿verdad? Reparación. Reconstrucción. CFO protestó, quiebra. Ya estamos moralmente en quiebra. Propuso liquidar División Química. Fundar Vargas Energía Limpia. 5 dimitieron. Isabel intentó pacto, testificar por reducción. Déjenla. Quiero todos caigan. Juicios 2 meses después. Elena asistió, Víctor confesó chantaje por hijo drogadicto. Isabel testificó, Elena es ingenua. Decisiones por familia. ¿Asesinato? Debían herirse. No morir. Víctor excedió. Sala erupcionó. Los maté porque eran débiles. Gritó quebrada. Yo merezco heredar. No mi hermana patética. Jurado, culpable. Cadena perpetua. Sus palabras obsesionaron, ¿abuela usó como cebo? Antonio, te hiere aún. Carmen te amaba. Encontró carta de abuela, fallé conteniendo ambiciones de Isabel. Odíame. Pero eres fuerte. Venganza no es vacía, es redención. Sé mejor. Quemó la carta. 6 meses después. Vargas Energía Limpia lanzó primer solar. Empleando a comunidades afectadas. Hijo de María tocó campana en bolsa. Javier, 18 meses por fraude. Elena no respondió su disculpa. Aniversario padres, rosas blancas en tumba. Lo hicimos. Valor empresa, 4.600 millones. Doble de pico Isabel. Carta María, hijo en remisión. Eso valía más. Mañana Journal, Redención Vargas, tragedia a triunfo. Marcus jubilado. Almuerzos mensuales, Carmen asombrada. Laura ganó premio por reportaje. Unidad contra crímenes ambientales financiada por Elena. Cena, ¿vacía por venganza? Libre. Paquete anónimo, USB. No. Padres investigaban más, proyecto Aguas Claras. Cuidado. Documentos, fórmulas químicas. Envíos tóxicos a países en desarrollo. 6 meses atrás. Isabel presa. Pero red activa. Llamó policía, no acaba. Segunda investigación, 17 arrestos. 2 senadores. Juez. Red desmantelada. Sentencia final Isabel, miró Elena. Te hice fuerte. Sí, reconocí mal. Luché manipulación. Gracias por lecciones. Seré lo que no fuiste. 3 perpetuas. 5 años después, Vargas Energía Limpia Mayor Renovable Este España. Elena soltera. Confianza difícil. Pero no sola, amigos. Trabajo significativo. Sueña padres, momentos felices. Fortuna, carga y bendición. Riqueza real, vidas mejoradas. Entornos restaurados.
Isabel erró, venganza fue inicio mejor. De cenizas. Construyeron limpio. Honesto. Cada mañana. Pasa retrato padres en sede, placa en memoria de Luis y Ana Vargas. Murieron por verdad. Legado justicia. Promesa, ser digna. Vigilar Marguerits. Probar mejor venganza, vida bien vivida. Mi nombre Elena Vargas. Tengo 33. Dirijo empresa billonaria sanando mundo envenenado por tía. Gané.